De pequeños, las abuelas nos contaban cuentos de miedo, llenos de seres extraños que estimulaban nuestra imaginación, y nos hacían ver sombras en cada rincón de la casa. Sabían que la mitología china también tiene sus propios monstruos, seres tan terroríficos que incluso hoy siguen causando escalofríos. Y no hablamos de cualquiera, sino de 4 criaturas malignas, conocidas como los 4 feroces, que fueron desterradas. A pesar de ser descendientes de los propios dioses, estas historias ancestrales no solo buscaban asustar, sino también enseñar valiosas lecciones sobre el comportamiento humano. Hoy vamos a explorar quiénes eran estas criaturas, por qué fueron consideradas tan terribles y qué podemos aprender de ellas. Los 3 Augustos y 5 emperadores de China son figuras míticas que existieron mucho antes de las dinastías registradas. En una era que en Corea podríamos comparar con los tiempos legendarios de Dangan Wanggeom. Se cuenta que estos grandes y sabios gobernantes tuvieron descendientes que, a pesar de su linaje divino, cometieron actos tan atroces que fueron degradados y convertidos en los 4 feroces, siendo desterrados a las tierras fronterizas del oeste de la dinastía Zhou. En ese entonces, estas regiones estaban habitadas por tribus bárbaras, conocidas como los Ron, y se cree que los 4 feroces fueron enviados allí, precisamente para mantener a raya a esos monstruos y tribus salvajes, sirviendo como guardianes terribles. A menudo, los 4 feroces se comparan con las 4 bestias divinas: el dragón azul, el pájaro vermellón, el tigre blanco y la tortuga negra, que protegen las 4 direcciones cardinales y simbolizan la armonía. Sin embargo, a diferencia de estas bestias sagradas y benevolentes, los 4 feroces encarnaban únicamente la maldad, el caos y la destrucción. Estas criaturas, nacidas de la corrupción de los hijos de los dioses, son fascinantes y aterradoras a partes iguales. A continuación, descubriremos a cada una de estas infames bestias del mal. Primero, tenemos a Undun, el caos primordial encarnado. Era descendiente de Di Hongxi, uno de los 5 emperadores. Se dice que habitaba al oeste de la montaña Kunlun, y se describe como una bestia colosal con forma de perro grande o lobo. Aunque su apariencia era más una mezcla indefinible, lo más peculiar de Undun era que, a pesar de tener ojos, no podía ver, y aunque tenía orejas, no podía oír, lo que simbolizaba su indiferencia total hacia el bien y el mal. Poseía un apetito insaciable, devorando todo a su paso. Lo más grotesco de Undun era que carecía de órganos internos definidos. Solo tenía un intestino recto, lo que significaba que todo lo que comía era excretado de inmediato, transformado en formas horribles que se decía causaban terror paralizante a quienes las veían. La personalidad de Undun era tan repulsiva, como su aspecto odiaba y atacaba con ferocidad a las personas virtuosas y bondadosas, devorándolas sin piedad. Por el contrario, se mostraba sorprendentemente amigable y cercano con las personas malvadas y depravadas, reflejando una moralidad completamente invertida. Debido a esta dualidad perversa, a Undun se le conocía por los apodos de sin humanidad. No ve la realidad, hace oídos sordos a lo correcto y odia a los buenos. Y es amable con los malos, lo que lo convertía en una figura de la más pura antítesis de la virtud. Luego está Kyonki, la encarnación de la crueldad y la malicia. Este ser era descendiente de Saoao, otro de los 5 emperadores. Se le describe como un majestuoso pero aterrador tigre alado, con una apariencia imponente que habitaba en el monte Gi, al noroeste de la frontera de Zhou. Kyonki era conocido por su naturaleza retorcida, envidiaba el buen comportamiento y, en cambio, promovía y alentaba la maldad. Se decía que si 2 personas, una buena y otra malvada, discutían, Kyonki devoraba al bueno por pura diversión y, para colmo, premiaba al malvado con animales. Su maldad no se limitaba a los individuos. También se le representaba como una criatura sumamente perversa, que incitaba a los líderes sin virtud a entrar en guerras sin sentido, con naciones vecinas o a oprimir y tiranizar a sus propios súbditos. Debido a su poder inherente y su influencia corruptora, Kyonki era llamado el símbolo de la fuerza maligna. En el clásico Guainanzi, incluso se le describe como el dios de la tormenta, que invoca los vientos del norte, lo que llevó a que en Japón se le asociara con el yokai Kamaitachi, esa criatura, que provoca torbellinos con sus garras afiladas. En tercer lugar, encontramos a Taoyu, el prototipo de la obstinación y la violencia. Este ser era hijo de Xuanchu, otro de los 5 emperadores. Desde pequeño, Taoyu demostró una insensibilidad total a las enseñanzas, y una inclinación innata hacia la violencia.
lo que finalmente llevó a su exilio en los desiertos del oeste de Zhou. Se le describe con una cola inusualmente larga de 5 metros, un cuerpo denso, peludo y áspero como el de un tigre, pero con la cabeza de un humano y largos y afilados colmillos de jabalí. Se decía que la naturaleza de Tao Yu era extremadamente arrogante, soberbia y feroz a su paso, no dejaba más que devastación y desolación. Además, su piel y músculos eran tan resistentes, que se decía que ninguna arma podía herirlo. A pesar de su naturaleza belicosa, era sorprendentemente inteligente. Era capaz de evitar trampas ingeniosas, y disfrutaba engañando a la gente para robar sus bienes. Los antiguos sabios decían que nada es más insensato que Tao Yu, refiriéndose no a su falta de inteligencia, sino a su personalidad altiva y obstinada, que despreciaba el valor de la vida y a su inquebrantable ferocidad. Siempre maquinaba maldades con su astuta mente, por lo que también se le conocía como difícil de enseñar, un ser incorregible en su esencia. Finalmente, está Tao Tie, la viva imagen de la avaricia y la glotonería insaciable. Era descendiente de Jin Yun, otro de los 5 emperadores. Habitaba al suroeste de la frontera de Zhou, y se le describe como una criatura con cuerpo de buey o carnero y una cabeza humana con cuernos. También se le conoce con un rostro de lobo, brazos de murciélago y 4 cuernos de dragón, basándose en registros que lo identifican como el quinto de los 9 hijos del dragón, una prole mítica. Según la leyenda de los 9 hijos del dragón, Tao Tie, a pesar de haber nacido como un ser divino, abusó de su poder para propagar enfermedades, perdiendo así su derecho a convertirse en un dragón celestial. Se dice que Tao Tie, junto con su hermano menor Aizi, quien disfrutaba de la matanza, traicionaron a los dragones y se unieron a las filas de los 4 feroces. Su característica más prominente era su apetito voraz y sin fin. Disfrutaba robando la comida de otros. Devoraba cualquier cosa a su alcance, y era de carácter perezoso, rehusándose a trabajar y solo buscando el placer inmediato. Aunque se inclinaba sumisamente ante los más fuertes, tenía el vicio cruel de atormentar a los débiles e indefensos, como los niños pequeños. Atacaba a las personas que viajaban solas, pero evitaba los lugares concurridos, lo que lo convierte en un claro ejemplo de ser fuerte con los débiles, débil con los fuertes. A Tao Tie se le dieron los apodos de arrebatar por la fuerza y atormentar a los débiles. En la dinastía Zhou, se grababan motivos de Tao Tie en los calderos, como una advertencia constante contra la codicia. Esta costumbre se extendió incluso a Corea, donde todavía se pueden encontrar tapas de ollas con este tipo de decoraciones. Un recordatorio perdurable de la importancia de la moderación. La leyenda de los 4 feroces, más allá de sus elementos fantásticos y aterradores, no solo nos trae historias de terror, sino también lecciones importantes sobre cómo debemos vivir y qué actitudes debemos evitar. La violencia desmedida, la arrogancia cegadora, la avaricia insaciable y la pereza que encarnan estas criaturas no son solo monstruos de cuentos antiguos, lamentablemente. También podemos encontrarlos en nuestra sociedad moderna, manifestándose en diversas formas, e incluso, de manera sutil, dentro de nosotros mismos. Ser conscientes de los 4 feroces, que pueden crecer en nuestro corazón y mantenernos en guardia contra sus influencias, es una virtud esencial, tan relevante hoy como lo fue en tiempos inmemoriales. ¿Se han preguntado alguna vez si hay algún rastro de los 4 feroces dentro de ustedes, esperando la oportunidad de manifestarse? Si les ha parecido interesante la historia de hoy, no olviden suscribirse y darle me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y reveladoras.